Comunidad, si algo van a aprender de la historia que están a punto de escuchar, además, claro, de que hay que tener cuidado con un escepticismo que ronda en la despreocupación, es que hay que cuidar mucho de con quién nos relacionamos, de las personas en las que depositamos nuestra confianza. ¿Cuál es la peor historia que conoces acerca de una infidelidad? Te apuesto que ninguna se compara con lo que estás a punto de escuchar. Apaga la luz y déjate llevar, que ya estás escuchando relatos de la noche. Hola Uriel, hola comunidad. Esta historia ya la compartí en el grupo de Facebook, así que algunos de ustedes ya la conocerán. Lo que voy a contarles sucedió en mi país, Venezuela, en el estado de Táchira, de donde soy originaria. Algunos nombres serán cambiados por privacidad. Todo ocurrió en 2017, cuando yo tenía apenas 19 años. En ese entonces mantenía una relación con mi ex, Rubén. Durante el tiempo que estuvimos juntos nunca faltaron las infidelidades, y a pesar de que siempre me enteraba, terminaba perdonándolo, creyendo que con el poder de mi amor lo cambiaría. Ese año Rubén estaba realizando los trámites para ingresar a la Policía Nacional, justo en un momento en el que mi país atravesaba una de las etapas más oscuras y duras de la crisis económica que vivimos desde hace más de 20 años. Conseguir lo necesario para que él pudiera comenzar la carrera nos estaba costando mucho. Por la crisis migratoria y político-social de la época, sabíamos que muchos policías se habían dado de baja, así que adquirir equipo de segunda mano era la mejor opción. Fue así como Rubén decidió publicar en un grupo de Facebook del pueblo que estaba buscando unas botas especiales que necesitaba. Aproximadamente una semana después, Rubén me comentó que un par de días antes, una mujer le había escrito ofreciéndole las botas. Me alegré y le pregunté si las compraría, y él, un poco nervioso, me dijo que la mujer le había pedido que fuera a ver las botas para asegurarse de que le servían, para cerrar la compra, pero le había especificado que debía ir solo. Esto me pareció muy extraño, pero él me aseguró que no había ido ni pensaba hacerlo. Supuestamente todo quedó ahí, pero me quedó la espinita de por qué me lo contaba 3 días después. Aún así no indagué más. Pocos días después, una antigua compañera de la primaria me contactó por Facebook. A pesar de que éramos del mismo pueblo, hacía mucho tiempo que no la veía, ya que yo me fui a estudiar la secundaria a la ciudad. Me alegraba mucho retomar el contacto. Fue una de las pocas amigas que tuve en la primaria. Sin embargo, debo admitir que me pareció un poco extraño que me contactara, ya que, aunque yo le tenía mucho cariño, sabía que yo para ella era bastante indiferente. Pero estaba muy contenta de saber de ella. Estuvimos hablando unos días cuando me invitó a una fiesta el fin de semana siguiente. Me dijo que era algo privado, entre sus amigas cercanas, que me recibirían bien, que sería la oportunidad perfecta para reconectar y que sería estupendo si iba con mi novio. Vivíamos en un pueblo pequeño, así que no me sorprendió que supiera que tenía novio. Estaba muy feliz y, claro, acepté ir. El día de la fiesta, mi amiga nos recibió con mucho cariño y luego nos presentó con sus amigas, entre ellas la dueña de la casa, Maris. Ella era una mujer mayor que nosotras, lo suficiente para ser nuestra madre, pero que se presentó con mucha alegría, cariño y hospitalidad. El resto de la fiesta me sentí un poco incómoda, ya que mi amiga estuvo la mayor parte del día aislada con su novio. Durante largos periodos de tiempo no la vi, e incluso supuse que a lo mejor estaban discutiendo. Yo trataba de socializar con las demás personas, mientras que mi novio pareció congeniar muy bien con todos. Al terminar la fiesta, solo nos despedimos y nos fuimos. Según yo, sería la última vez que sabríamos de ellos, ya que no me sentí nada cómoda. Sentía simplemente que no era mi ambiente. No muchos días después, Rubén me confesó algo que para mí fue bastante incómodo. La dueña de la casa, Maris, era la mujer que le había ofrecido las botas y le había pedido que fuera solo a verlas. Le pregunté por qué no me lo dijo ese día y, según él, fue para que yo no me sintiera incómoda, para que pudiera disfrutar el momento, el reencuentro con mi amiga. Además, trató de calmarme, diciendo que no creía que esa mujer tuviera ninguna mala intención con él, ya que ella tenía esposo,
quien, aunque no estaba mucho tiempo en casa por su trabajo, al menos el día de la fiesta sí estaba ahí. Una vez más elegí creer en sus explicaciones. Al menos unas 2 o 3 veces más volvimos a salir con aquel grupo. Ahora eran las amigas de mi amiga, que conocimos esa noche, quienes me invitaban, y mi novio siempre me insistía en que fuéramos. Claro, Maris siempre estaba presente en esas salidas, pero nunca quise mostrarme insegura. Una noche como cualquier otra, Rubén y yo nos encontrábamos en mi casa y nos disponíamos a dormir. Esa noche se sentía un ambiente muy extraño, como seco, pero de alguna forma se lo atribuimos al cansancio. No sabíamos lo que estaba a punto de pasar. Rubén ya estaba acostado y yo estaba por apagar la luz cuando, muy pensativo, me dijo: huele al perfume de mi mamá. La mamá de Rubén murió cuando él tenía 13 años, así que me pareció un comentario muy triste. Solo lo abracé y me acosté a su lado. Como era costumbre, antes de dormir comenzamos a conversar de todo un poco. Habían pasado unos cuantos minutos cuando, de repente, Rubén se quedó en silencio. No respondía a nada de lo que le decía. Le pregunté si estaba bien, pero seguía sin responderme. Lo moví pensando que quizás se había quedado dormido, pero algo me hacía sentir que no era eso. La habitación estaba muy oscura, así que metí mi mano bajo la almohada para sacar mi teléfono y encender la linterna. Por alguna razón mi teléfono no encendía. Sentí que pasó una eternidad hasta que por fin la luz se encendió, y cuando iluminé el rostro de Rubén, lo que vi fue el inicio de una pesadilla. Rubén tenía en su rostro la sonrisa más grande que le había visto, desproporcionada. Parecía una sonrisa burlona en la que se veían todos sus dientes y cubría gran parte de su rostro. Era una sonrisa completamente antinatural. Sus ojos estaban completamente dilatados, dando la impresión de estar negros por completo. No me miraba a mí. Parecía mirar al infinito. Del miedo solo pude decir su nombre, Rubén, y él empezó a reír sin separar los dientes. Volteó su mirada hacia mí, luego la giró hacia la entrada de la habitación mientras su sonrisa desaparecía, mientras su rostro ahora reflejaba terror. Dio un suspiro con una fuerte inhalación. Se sentó en la cama de golpe y comenzó a llorar. Comenzó a llorar muy desesperado. En ese momento, como por impulso, me levanté de la cama y prendí la luz. Rubén estaba llorando como un niño, tapándose la cara con las manos y llorando completamente desesperado. Yo solo lo abrazaba, y así estuvimos hasta que logró calmarse. Esa noche no quiso contarme qué fue lo que pasó, pero no pudimos apagar la luz. Unas horas más tarde él se durmió, pero yo ya no pude. Por la mañana Rubén estaba callado y cabizbajo, pero yo necesitaba saber qué había sido lo de la noche anterior. Finalmente comenzó a hablar. Rubén decía que no recordaba mucho, o no entendía bien lo que había pasado. Lo último que recordaba era estar conversando conmigo, y de un momento a otro sentir mucho frío. Decía que, de repente, como si fuera una pesadilla, sentía que se encontraba en otro lugar. No lo podía ver, solo podía sentirlo. Aún oía mi voz hablándole, pero como si estuviera debajo del agua. Y por encima oía muchas voces de lamentos, personas llorando, suplicando por ayuda. Lo siguiente que recordaba era verse de nuevo en la cama y ver junto a nosotros, de pie, la silueta de una mujer vestida de novia que salía de la habitación. Fue ahí donde retomó la conciencia. Sin duda fue una situación sin precedentes en nuestras vidas, así que no sabíamos qué significaba o si se podría repetir. Como se imaginarán, ese día decidimos creer que sería algo de una sola vez y no indagamos más en el tema, como si así, al no pensar en él, al no repetirlo, simplemente fuera a borrarse,
a convertirse en un mal recuerdo. Aún así, yo por mi parte solo conté a mis amigas con las que tenía un grupo de WhatsApp. Para mi suerte se lo tomaron muy en serio, tanto que se ofrecieron a acompañarnos a hablar con el padre de nuestra parroquia. Pero como Rubén y yo habíamos decidido creer que no era necesario, no lo hicimos en esa ocasión. Exactamente una semana después, nuevamente Rubén se quedó en mi casa, y esa noche por casualidad, mi mejor amigo Adrián también se iba a quedar. Planeamos ver películas hasta tarde, pero al caer la noche, el ambiente de la habitación nuevamente se sintió muy extraño. No hay otra forma de describirlo. No podría, pero les digo, es una sensación seca, de aridez. Rubén y yo lo notábamos, mientras que Adrián decía que él no sentía nada extraño, aunque podíamos notar que mentía, que le costaba respirar, que le dolía. Yo, ya estando alerta, envié un mensaje al grupo de WhatsApp de mis amigas, avisándoles que nuevamente estaba sintiendo algo extraño. Fingimos ver una película, pero era evidente que ninguno de los tres estaba tranquilo. Apagamos el televisor y decidimos intentar dormir. Rubén y yo estábamos en la misma cama, mientras que Adrián estaba en otra en la misma habitación. Después de unos minutos de fingir que dormíamos, comencé a escuchar que Rubén hacía ruidos, como si se quejara muy bajito. Me giré para abrazarlo, para preguntarle qué le pasaba. Pero mientras tenía mi brazo sobre él, pude sentir cómo se deslizaba hacia abajo, hacia los pies de la cama, como si se resbalara. Le grité a Adrián que encendiera la luz y él corrió a hacerlo. Cuando la prendió, esta vez Adrián y yo pudimos ver de nuevo ese mismo rostro que había visto yo la semana anterior. El rostro de Rubén. Sus ojos dilatados por completo, negros, de los que ahora salían lágrimas hacia los lados de su cara. Y esa misma sonrisa sin proporción alguna, con los dientes apretados, pero de la que de alguna forma salía una carcajada. Tenía sus manos juntas sobre su cabeza y sus piernas casi completamente fuera de la cama, como si algo lo hubiera estado jalando fuera de ella, jalándolo por los pies. Esta vez tuve más tiempo de reaccionar. Le pedí a Adrián que fuera por el agua bendita que, por costumbre familiar, siempre tenemos en casa, mientras yo juntaba las manos de Rubén sobre su pecho, lo centraba en la cama y comenzaba a orar. Adrián regresó corriendo con el agua y se le iba poniendo en la cabeza, en el rostro, y pudimos ver cómo las facciones de Rubén cambiaban de nuevo. De esa sonrisa maligna, su rostro pasó a unos de terror. Sus ojos se movían en todas direcciones como buscando algo, y estaba sediento. Su boca se secaba. No era capaz de articular palabras ni de sostener la mirada en ningún punto. Le estuvimos dando de beber agua bendita, pero por momentos volvía a sus facciones malignas, a esa risa burlona. Y en ese momento sonó mi teléfono. Me estaba llamando una de mis mejores amigas. Adrián contestó. Eran aproximadamente las 12 de la noche y quien llamaba era Selena, quien decía que sintió una intranquilidad que no podía explicar y solo quería saber si estábamos bien. Adrián le dijo que no, que lo que les había contado la semana anterior estaba sucediendo otra vez. Selena colgó la llamada y se comunicó con las demás. Y todas decidieron orar desde sus casas para ayudarnos de alguna forma. Mientras tanto, Adrián y yo seguíamos orando. Seguíamos mojando con agua bendita la cabeza de Rubén mientras luchábamos contra sus intentos de soltarse. Y justo frente a nuestros ojos pudimos ver cómo una de las almohadas salió disparada por la habitación, como si alguien lo hubiera arrojado con fuerza. Rubén, o lo que fuera que se había apoderado de él, se comenzó a reír. Lo que me hizo mirarlo, y esos ojos dilatados en su rostro me miraron fijamente, con una mirada maligna, tanto que sentí mucho miedo, como quien ve de frente a los ojos del mal. Pero también sentí una especie de rabia y me atreví a preguntar: ¿quién diablos eres? No esperaba realmente una respuesta, pero la tuve.
María, respondió Rubén en una especie de aspiración, y con eso reaccionó. Nuevamente se incorporó con fuerza en la cama. Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos y comenzó a llorar desesperado. Lo estuvimos calmando. Adrián aprovechó para avisarle a Selena que ya todo se había calmado. Incluso la habitación se sentía diferente. Cuando Rubén pudo hablar, nos contó lo siguiente. No sé qué es lo que está pasando ni cómo explicarlo. Lo de hoy fue peor que hace una semana. Es como si me durmiera, pero de repente me veo en otro lugar, en un camino de tierra, y me va arrastrando una mujer que me lleva atado de manos. Solo la veo de espaldas. Lleva un vestido blanco largo. Es la misma mujer que vi salir de la habitación hace una semana. Y en ese lugar siento mucho calor y oigo muchas voces que lloran, que piden ayuda. Pero hoy escuché las voces de tus amigas, en especial la de Selena. La escuché rezando. Adrián y yo no sabíamos cómo reaccionar. Tampoco sabíamos qué decir. Nunca habíamos vivido algo como lo de esa noche y no entendíamos qué estaba pasando ni qué debíamos hacer. Pero eso sí, estábamos decididos a investigar al día siguiente. Esto no era algo que pudiéramos ignorar o fingir ya que no estaba pasando. Esa noche nos turnamos para dormir y no pudimos apagar la luz. No pudimos hacerlo por un tiempo. Al día siguiente teníamos decidido ir a hablar con el sacerdote de nuestra parroquia. Éramos muy cercanos a la iglesia y teníamos con él una buena relación de confianza. Después de almorzar nos reunimos con Selena, quien quería acompañarnos para hablar con él. Cuando nos encontramos con ella le contamos todo lo que había pasado la noche anterior. Rubén especialmente le contó que escuchó su voz e incluso le repitió las palabras que escuchó de su boca. Selena no podía dar crédito a lo que Rubén le estaba diciendo. Cada palabra que le decía era exactamente igual a la oración que ella había hecho durante ese episodio. Palabras salidas del corazón de Selena, no oraciones estructuradas, sino deseos, su plática con Dios. El sacerdote de nuestra parroquia era un hombre bonachón, ya bastante mayor, de esos necios de carácter fuerte. La mayor parte de su sacerdocio lo había ejercido en aldeas retiradas de los pueblos, en lugares donde lo místico, donde lo mágico, se entremezcla con lo religioso. Quizás no lo sabíamos, pero esto nos sería de gran ayuda, ya que un sacerdote convencional, más apegado a sus costumbres, a la fe católica, quizás no nos habría dado la información que el Padre Jesús nos otorgó. Esa tarde llegamos a la casa cural sin avisar y sin sacar cita, pero siempre bien recibidos por la confianza que nos teníamos. Al principio creí que íbamos a pasar el rato, como ya lo habíamos hecho antes, mientras nos sentábamos a tomar café con pan y reírnos un rato con él, pero luego pudo darse cuenta de que íbamos en busca de ayuda, que estaba pasando algo que no comprendíamos. Le describimos al Padre Jesús todo lo que nos había pasado, cada detalle. Cuando terminamos, él se quedó un rato en silencio. Luego miró a Rubén de forma regañona y le preguntó: ¿con qué bruja te metiste? Rubén no respondió, pero su actitud fue la de un ratón atrapado. Adrián y Selena me miraron, y luego todos miramos al Padre con la misma incógnita en nuestro rostro. El Padre Jesús comenzó a explicar. Lo que me están describiendo es un ánima. Es el ánima sola, María Celestina. Por eso está ocurriendo los lunes. Es el día en que se les pide a las ánimas y se les prenden veladoras. El ánima sola se llama para que nos traiga al ser amado que se fue. Ella lo atormenta y lo desespera hasta que la persona regresa a los brazos de quien la llamó. Rubén, tú tienes que saber quién te está haciendo esto. Y ahora quitarte este trabajo no va a ser nada fácil. Mientras el Padre Jesús hablaba, yo solo podía pensar en cómo era posible que las infidelidades de Rubén nos estuvieran afectando hasta este punto. De alguna manera, esta vez sentía la traición aún más pesada.
El Padre Jesús nos dio algunos pasos a seguir para comenzar la sanación de Rubén y nos prometió acompañarnos en el proceso. También nos explicó que el olor a perfume de la mamá de Rubén, la primera noche, significaba que ella quizás llegó ahí para protegerlo o para advertirle de lo que estaba por venir. A pesar del impacto de todo lo que habíamos hablado con el padre, Selena y Adrián, empatizando conmigo, se despidieron de nosotros diciéndonos que estarían durante todo el proceso de sanación, pero sabían que Rubén y yo necesitábamos hablar a solas. Cuando llegamos a casa, Rubén, que había estado en silencio todo el camino, decidió dar un paso adelante y hablar de quien él creía que era la causante de todo esto. Resulta que Maris, la mujer de las botas que nos recibió en su casa aquella fiesta, era la persona que Rubén pensaba que podía estar haciendo todo. Según sus mentirosas palabras, Maris nunca dejó de insistirle en que la fuera a ver con cualquier excusa. Supuestamente nunca lo hizo, aunque en más de una ocasión lo llamó a altas horas de la noche, declarándole su amor y proponiéndole encuentros sexuales esporádicos. Según Rubén, la última llamada había sido aproximadamente un mes atrás, cuando ella, enojada y pasada de tragos, le aseguró que era su última oportunidad y que lo haría arrepentirse de haberla rechazado. En mi mente tuve una especie de lapsus. Muchas cosas venían a mí, empezaban a tener sentido. Llamadas no contestadas e incluso ausencias no explicadas de Rubén que, para mí, tenían como razón principal a Maris. No creía ni por un minuto que Rubén nunca sucumbió a las invitaciones de esta mujer, pero sí podía entender que quizás Maris quiso tomar alguna venganza en su contra por no haberme dejado. Por alguna razón, a pesar de tantas infidelidades, Rubén nunca me dejaba, y cuando yo intentaba hacerlo no me dejaba en paz hasta que volvíamos. Mientras Rubén divagaba pidiéndome perdón, yo ya no podía oírlo. En mi mente empezaba a entender tantas cosas, como esa amiga que me invitó a la fiesta en casa de Maris y que nunca más se acercó a mí. Seguramente todos en ese círculo social sabían lo que pasaba, menos yo. Seguramente había sido la burla de todos. ¿Y ahora qué iba a hacer? Le pedí a Rubén que se fuera. Necesitaba un tiempo sola para pensar, para sentir todo lo que tenía que sentir. Como un hecho aislado durante esos días sin Rubén, mi mamá me contó algo que le había pasado días atrás. Dijo que mientras se vestía muy temprano para ir a trabajar, pudo ver pasar por su habitación a una mujer, o la silueta de una mujer, que llevaba un vestido largo. Se llevó un buen susto, pero lo atribuyó a que aún estaba un poco dormida por la hora, y es que tampoco estaba segura de lo que vio. Y en ese momento no relacioné los sucesos. A pesar de no vernos durante esos días, Rubén no dejaba de insistirme en que habláramos, jurándome que no había pasado nada, pidiéndome que no lo dejara solo en ese momento. Decía que no podía dormir por las noches, y no era por despecho. Cuando se estaba quedando dormido, sentía que le movían bruscamente la cama, despertándolo, impidiéndole que se quedara dormido, sin importar si era de noche o de día. Y bueno, la verdad es que yo siempre he sido de las personas que ponen el bienestar de los demás por encima del propio. Estas palabras me hacían sentir muy mal. Sentía que lo estaba abandonando en un momento muy difícil, y es que con el tema paranormal, yo nunca he tenido dudas de si existe. Siempre he pensado que en la vida nos enseñan a enfrentar cualquier cosa, menos esto, las amenazas espirituales. Se acercaba nuevamente el lunes. Mi falta de amor, de respeto propio, sumada a esa empatía tóxica, me impedían dejar solo a Rubén esa noche. Por suerte mi amiga Selena pensaba lo mismo y nos propuso quedarnos en su casa. La casa de Selena tenía una estructura muy particular, con un espacio en medio tipo zaguán que permitía que la habitación de Selena estuviera lo suficientemente aislada de las demás como para no molestar al resto de la familia si necesitábamos hacer ruido. Además era lo suficientemente grande como para que nos quedáramos varias personas, lo cual fue un gran alivio para mí, porque ahora, además de tener testigos de lo que estaba pasando, tendría también apoyo.
Y esa noche nos reunimos para lo que pensábamos iba a ser una guerra espiritual. Selena, Adrián, Isley, Fidelina, Samuel, Maggie, Rubén y yo. A pesar de que sabíamos por qué estábamos todos ahí, esa noche inició como una reunión de amigos cualquiera. Quizás en forma de negación o para amenizar el ambiente, estuvimos bromeando y riendo. Hicimos la cena, compartimos con la familia de Selena, luego nos despedimos y nos retiramos a su habitación. Y ahí estuvimos conversando, pero antes de llegar a la medianoche, uno por uno se fueron quedando dormidos. A pesar de que éramos jóvenes, el cansancio los venció. Cerca de las 12 ya solo quedábamos Selena y yo susurrando entre nosotras. Yo no podía o no quería dormir por los nervios de lo que estaba a punto de pasar, y Selena lo sabía, por eso me estaba acompañando. Mientras susurrábamos comenzamos a oír un quejido, muy bajito. Nos dimos cuenta de que era Rubén, que dormía a mi lado. Nos quedamos en silencio y yo lo moví un poco, esperando que solo estuviera teniendo pesadillas. Mientras tenía mi mano en su hombro, sentí como el cuerpo de Rubén se deslizó bruscamente hacia abajo. Y de nuevo, escuché esa risa burlona de siempre. Le grité a Selena que encendiera la luz, y ella se levantó rápidamente para hacerlo. El grito despertó al resto de nuestros amigos, y como si de una película de terror se tratara, tuvimos que ver a través de un espejo que estaba frente a Rubén, como éste estaba solo con la cabeza levantada, con los ojos completamente negros y con esa sonrisa desproporcionada, con esa sonrisa antinatural en su rostro gris. La misma risa burlona salía de él, aunque no separaba los dientes, sino más bien los apretaba, los rechinaba, mirándonos a través del espejo, como si tuviera la única intención de asustarnos. Luego azotó su cabeza contra la cama, subió los brazos sobre su cabeza y juntó las muñecas en la misma posición que había hecho la última vez. Rápidamente todos sabían qué hacer, y mientras las mujeres empezaron a orar, los hombres me ayudaron a sujetarlo, mientras yo me posicionaba sobre él, mientras comenzaba a mojarlo con agua bendita, rezando la Magnífica. Esa noche en particular, la lucha parecía más dura que cualquier otra. El cuerpo de Rubén empezaba a deslizarse de nuestras manos, a pesar de que lo sostenían dos hombres, a pesar de que yo estaba prácticamente sentada en él. Y esta vez, además de aquella risa burlona, lo que estaba dentro de él nos habló. Déjenme ir. Déjenme ir. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Me atreví a preguntarle, ¿a dónde te lo quieres llevar? Con ella. Me lo voy a llevar. ¿Quién es ella? ¿Quién te mandó? Ella. Ella. No. Me lo voy a llevar. El cuerpo de Rubén se deslizaba a tirones, como si estuvieran tirando de él. Todas mis amigas seguían orando y nuevamente me atreví a preguntarle, ¿quién eres? María. ¿Cuál María? ¿Qué María? María. Celestina. Al decir estas palabras, Rubén recobró el conocimiento. En un suspiro hondo, como quien se estaba ahogando, su rostro volvió a la normalidad. Comenzó a querer soltarse y levantarse. No puedo más con esto. Ya no puedo. Entre todos logramos calmarnos nosotros también. Cada vez que estos eventos sucedían, los presentes quedábamos con una sensación de cansancio, de desolación, de perturbación que nos mantenía en silencio por mucho tiempo, como procesando lo ocurrido, como tratando de entender o de creer si realmente estábamos viviendo esta película de terror. Al día siguiente, durante el desayuno,
Una tía de Selena, que vivía ahí en esa casa, se nos acercó. Nos preguntó, divertida, que qué estábamos haciendo anoche. Nos miramos preocupados de que alguien hubiera escuchado el escándalo, de que se hubieran molestado, y le preguntamos por qué lo decía. Pues, ¿quién de ustedes fue la que se disfrazó de novia? Me llevé un sustote cuando salí al baño y la vi entrando a la habitación de Selena, y ya a medianoche. A todos se nos bajó el color de la cara. Se nos quitó el hambre al escuchar eso. Ni siquiera pudimos contestarle. Solo cambiamos la conversación. Y es que ahí caí en cuenta de lo que me había contado mi mamá, de que ella también la había visto en casa. Esta pesadilla de terror era tan palpable que personas ajenas, personas que no sabían lo que estábamos viviendo, estaban siendo testigos. Entendiendo que esto era más que un susto pasajero, sabíamos que debíamos librar una batalla, y tanto mis amigos como yo estábamos dispuestos a enfrentarla junto a Rubén, quien era el principal afectado, y quien más debía prepararse, fortalecer su espíritu, liberarse de eso. Pero ocurrió todo lo contrario. A partir de ese día, Rubén empezó a alejarse de nosotros, a ignorarnos. Las 2 o 3 noches que se quedó a dormir conmigo, fui testigo de que era verdad que la cama se movía cuando él se quedaba dormido. Eso lograba despertarme a mí también. Empezó a culparme por lo que estaba pasando. Decía que era mi culpa, que por estar encaprichado conmigo. Comenzó a tratarme mal y empezamos a discutir mucho por eso. Y él simplemente se iba. Los lunes siguientes se iba a pasar la noche al cementerio, a dormir sobre la tumba de su madre. Decía que ahí estaba más seguro que con mis intentos estúpidos de ayudarlo. Poco a poco se fue deteriorando. Se veía más delgado, sus ojos hundidos. Empezaba a descuidarse e incluso empezó a caminar encorvado. Por mi parte, yo también empecé a distanciarme, a sentir repudio por su forma de tratarme, y por primera vez empecé a sentir un rechazo enorme por todas las veces que me había fallado, que me había mentido. Ese diciembre me lo encontré en una fiesta del pueblo. Se veía muy mal. Aún así, iba de la mano con otra mujer, y al verme soltó una carcajada burlona e intentó venir a abrazarme. No lo dejé. Le extendí mi brazo marcándole distancia sin decirle nada. Él puso cara de incredulidad y nuevamente se rió, pero era una risa tan diferente, como malvada, dañina. Esa fue la última vez que lo vi. Al poco tiempo, como muchos en mi país, emigré. Con los años, de vez en cuando me llegan rumores de él. Me dijeron que había caído en una espiral de problemas, que se llenó de enemigos, y que por si fuera poco, había caído en el uso de sustancias, y no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. Después de los años que pasamos juntos, en los que tantas veces permití malos tratos, infidelidades de su parte, algo llegó con este ente que se lo llevó de mi lado, a un lugar oscuro, pero a mi comunidad, me empujó a un lugar mejor. Muchas gracias por la paciencia, por escuchar mi historia. Espero que además de haberlos entretenido un rato, a alguien allá afuera le sirva lo que acabo de contar. Que tengan muy buenas noches.